El tema Buenas. que nos trae hoy a la conversación como tal es los pases a producción. Yo hablo desde mi experiencia o en las empresas en las que he trabajado. Actualmente, por ejemplo, en la que tengo, para el que no esté tan empapado en esto, en el mundo de la programación, hay tres ambientes de desarrollo. No solo está el ambiente de producción, que es el que ve, digamos, los clientes, sino también están los ambientes intermedios, entiéndase en nuestro caso el ambiente local y el ambiente de pruebas, que es como más general y como que todas las empresas lo suelen tener. Pero siempre que tú pasas y llegas al ambiente de pruebas y pruebas tus cosas, todo pareciera que es hermoso y que funciona. Y el día, la hora o la fecha donde toca hacer un pase a producción, parece que los astros no se alinean y realmente nada funciona y nada sirve. Entonces, yo he tenido ya mis experiencias en los pases a producción. Supongo que ustedes también han tenido alguna que otra relevante. Entonces, bueno, el motivo de la charla es como para instruir un poquito a la audiencia sobre eso que puede pasar como tal en los pases a producción y que ustedes hayan vivido. No solo como experiencia, sino también la parte del estrés, porque no sé ustedes, pero ya al menos a mí, cada vez que tengo un pase a producción o algo por el estilo, o una migración a producción, ya estoy estresado antes de que la hagan y solo espero la confirmación de que esté bien o esté mal. O solo díganme que ya está mal para hacer lo que tengo que hacer. Entonces es como muy común. Sí, o sea, por ejemplo, en las empresas con las que he trabajado, más que tres ambientes, tenemos cuatro. El primero es el local, el segundo es de testing, el tercero es staging, que es donde, o sea, la diferencia entre testing y staging es bastante interesante porque, por ejemplo, el product owner, nosotros trabajamos con Scrum, no hace las pruebas en el testing, sino que las hace en el staging, igual que el equipo de ¿cómo se llama? Eh, de diseño. El design team no revisa eh, los diseños como tal y no da un feedback en testing, sino en staging. Y luego nosotros tenemos en lugar de producción, nosotros le llamamos live. Sin embargo, es lo mismo. Al final sigue Ok. siendo el mismo ambiente. Entre más ambientes como que tengas separados, creo que al final minimizas más los errores que van a llegar al ambiente final o al ambiente que va Sí, a ver el cliente, por llamarlo de alguna manera. sí, porque al final, o sea, por ejemplo, en local salen los errores más comunes, ¿no? O sea, tipo, qué tonto soy, no codifiqué esto así, o esto no es suficientemente eficiente. Y se nota porque al final local es el ambiente más rápido de todos de todos, porque al final tienes todo, como dice su nombre, en local, en tu misma máquina, no tienes que tener tiempos de espera entre comunicación con servidor y cliente. Yo creo que al Y final la desventaja, y disculpa que te interrumpa, de todo eso, es que entre más los separes, si bien es chévere como por el tema de que minimiza los errores que llegan al ambiente final o al servidor final, el tema es que separarlo tanto como que dificulta a veces un poco las pruebas o tienes como que esos problemas de compatibilidad entre ambientes y hace como que más laborioso, más largo el proceso de que finalmente el código llegue como que a la parte final. Yo recuerdo una vez, y esa creo que fue la anécdota que más me marcó y fue la primera vez que tuve un problema con algún pase o una migración a producción, que probamos en el ambiente de desarrollo, pero la data no era muy buena, porque evidentemente nunca va a ser tan buena como la que está en la versión final. Pasamos a la versión de test, el usuario nos apoyó con hacer las pruebas como tal, estamos trabajando con base de datos SQL, y resulta que en la versión de producción habían unos IDs o unos identificadores que estaban como el tipo de datos como si fueran un string. Entonces los IDs eran, por ejemplo, 00001. claro, Entonces, en test funcionaba perfecto lo que hacíamos porque encontraba la relación entre las tablas, pero cuando llegó a producción no funcionaba. Y de hecho habíamos tenido una reunión y yo decía que era imposible que el código fallara porque todo estaba muy blindado, todo estaba muy probado. Y cuando llegó la sesión de ver la cuestión en producción, resulta que nada funcionaba.
porque anteriormente a alguien le pareció muy curioso cambiar como que el tipo de dato y permitir que ese tipo de cosas pasaran, o no se blindó bien cuando se introdujo la base de datos. Entonces, creo que esa fue la primera vez que tuve una disección en producción, y desde ahí nada fue igual. Ya todos los paseos a producción dejaron de ser como con tanta alegría, sino que son más como que la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a fallar este domingo? Es así, es así. Por lo menos también actualmente donde estoy trabajando, también manejamos esos 4 ambientes y hay que tener en cuenta, staging es básicamente la copia de lo que va a ser producción. Es mandar a producción sin que el cliente final lo vea, sino que es como una producción interna. Entonces, digamos, la razón de esto es minimizar el riesgo de que el cliente pueda tener al final errores de todo tipo, sobre todo cuando tiendes a usar en las aplicaciones grandes que tienden a tener muchas third party, ¿sí? Aplicaciones de tercero, módulos, etcétera. Algunas de ellas son costosas, o sea, no sé, te puedo poner un ejemplo ahorita, que te cobren por mandar emails, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, cuando tú estás en local, no vas a usar esa aplicación en su versión premium, sino que simplemente la usas en lo mínimo que te dé para hacer las pruebas. Ya cuando llegas a staging, que dices, ok, acá va a haber unas pruebas que me van a costar dinero, pero me van a minimizar el impacto contra el cliente final. Y así Exacto. hay veces en que incluso tú puedes llegar a ver más ambientes, que ya creo que con 4 es bastante bien, pero puedes llegar a ver más ambientes. Y la cuestión de agregar más ambientes es poder tener más control sobre el producto final. Digamos, la inconveniencia es que cada ambiente es dinero. Cada ambiente se traduce en dinero. Sí. Entonces, al final del día tienes que hacer una balanza, o la empresa en sí tiene que hacer una balanza entre qué tanto me cuesta que le llegue un error al cliente sobre qué tanto me cuesta tener otro ambiente. Claro. Si me cuesta más tener otro ambiente, entonces pues sale más beneficioso en términos costo-beneficio mandar a producción con una cantidad de errores controlados. Si no, me cuesta mucho más que el cliente pueda ver un error porque eso implica que se pueden ir de la marca, que puedo perder ventas, que lo que sea. Entonces es cuestión de agregar otro ambiente, de contratar otras personas que estén probando eso y al final del día se traduce en costos. También hay una cosa muy importante que destacar, que muchos desarrolladores no toman en cuenta, y es que estas flechas que están acá, esto en general, o por lo menos en mi experiencia, en las empresas en las que he trabajado, se utiliza lo que se llaman pipelines, que es básicamente por así decirlo, una tubería por donde pasa el código de una sección a otra, y pasa por una transformación. Por ejemplo, si tú tienes un login, cuando ya termines de probarlo, te puede dar mucho fastidio tener que seguir buscando, Sí. generándote un perfil y demás. Entonces, en local tienes un código que te permite generar usuarios, autogenerarlos para poder probar todo el resto de la aplicación. Y ese código no puede llegar, o puede que llegue a testing, porque en testing todo vale. Es un ambiente de pruebas y todo lo que vaya a fallar tiene que fallar ahí. Pero en staging es súper importante que no esté presente ese código, porque es un código de utilidad para ti como desarrollador. Entonces, ¿dónde se elimina eso? Justamente aquí, en el pipeline entre local y testing se debería eliminar. Y en el peor de los casos, en este pipeline. Fíjate que lo de las líneas me llamó mucho la atención, y me hizo recordar como que otra anécdota. El importante que es el orden, ¿no? De trabajar primero en local, luego migrar a testing, luego a staging y finalmente a la parte de Leaf. Eh, pero es como la buena práctica o el estándar, ¿verdad? Pero digamos que puede haber cualquier desarrollador que se le ocurre que es buena idea solucionar un problema que considera tonto de una vez en el ambiente final o en el ambiente de producción.
Yo creo que más de uno habrá dicho en algún momento, este error es muy tonto, es cuestión de que borre un campo, no lo sé, en alguna base de datos o lo que sea, y Sí. listo, lo soluciono. Eh, Inclusive recuerdo una anécdota de un compañero de otra empresa en la que trabajé antes, que estaba probando una consulta simple y iba a hacer un delete de un campo y se borró toda la data de una tabla. Afortunadamente, el encargado de administrar las bases de datos esa mañana había hecho un respaldo de toda la información, pero estaba muy asustado porque fue algo tonto. Entonces, cada vez que he tenido la oportunidad inclusive de tocar como que ese ambiente vivo, el ambiente final o el ambiente de producción, y voy a hacer alguna consulta que involucre eliminar algo, como que recuerdo a mi compañero y digo como que no debería hacerlo. Y finalmente como que tengo la tentación, pero termino yéndome a test, verifico que lo que hago efectivamente pues va a funcionar y si funciona, paso al ambiente de producción. Pero claro. me pareció curioso resaltar. Sí, bueno, también me recuerda bastante a mis primeros días de trabajo en la empresa en la que estoy actualmente. Yo estaba muy nervioso porque es la primera vez que trabajo con una empresa tan grande, una multinacional. Entonces, mi jefe me notó nervioso y me dijo, no te preocupes, ya terminó tu primer día y fue mejor que mi primer día en mi primer empleo. Y yo le pregunto, ajá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu primer empleo? Y me dice, borré toda la base de datos de toda la empresa con una consulta. Y yo, ¿por qué? Y él, no sé, me pareció que era buen momento de hacer un drop y no me di cuenta de que era una terrible idea. En- entonces, al final, esa historia, claro, tiene la intención de calmarme y decirme, no importa qué tan mal la vayas a cagar o qué tan mal lo vayas a hacer, nunca lo vas a hacer peor que yo en mi primer día y aún así no me despidieron. Sigo aquí y ya casi soy presidente, prácticamente. No, Sí, fue en otra empresa, pero, Bueno. ajá, siguió trabajando en esa empresa de 9, 10 años. Todos claro. merecemos una segunda oportunidad. Es que, o sea, Correcto. si te pones a ver, es muy normal tener errores, a veces errores que ni siquiera se pueden identificar. Me pasó a Sí, mí hace no mucho que me volé producción, terrible, eh, porque las imágenes estaban, todos estos ambientes están en un Docker y la imagen que estaba levantando el Docker en producción era un poco diferente a la de los otros ambientes. El equipo hace sus pruebas, todo funciona, lo pasamos a staging, el product owner lo ve, el equipo vuelve a hacer pruebas sobre eso, todo funciona, listo, todo está perfecto para pasar a producción. Llega el día del pase a producción y todo se rompe. Y lo peor fue que es una página web. No es que se rompió como que saltaron todas las alarmas que hay, sino que simplemente la imagen no era capaz de entregar el código. Entonces, si alguien iba al dominio, a la URL, veía una página en blanco, pero no veía errores. Entonces, a Ok, nosotros no nos triggería ningún error. era Y estuvo invisible. así Sí. como un día y medio, hasta que de repente un cliente dijo como que, hey, pueden por favor revisar, esto no está bien. Y y ahí, ustedes, pues, obviamente, no habían soltado ninguna alarmas ni nada de seguridad que había. Entonces fue casi que una llamada directa del cliente, como que esto no sirve, ¿qué pasó? Sí. Y cuando vemos eso es como, ya todo está roto, ¿por qué? Y eso yo creo que jamás había tenido una meet tan larga en mi vida. Una meet como de todo el día viendo qué rayos pasaba, porque lo peor es que habíamos resuelto el problema, pero dentro de la imagen de producción quedó en caché el código anterior. Entonces, si el cliente no hacía como un reload de la página, seguía nunca viendo se el iba a código ver. anterior. Ok, Seguía qué todo mal. terrible. Entonces, tuvimos que introducir tuvimos que eliminar todo el caché, introducir cosas para que no lo optimizara, para que en ese momento entregara como que la versión no optimizada y no agarrar el caché. Lo Terrible. que,
Lo que te envío es lo que muestras y ya. Exacto. Sí, y ya después fue como, bueno, acabamos de poner la página mucho más lenta, la aplicación mucho más lenta, pero sirve. Ya estamos seguros que está estable, que todos los clientes van a notar un deterioro en la velocidad, pero la pueden ver. Y como a los 3 días volvimos a lanzar otra cuestión a producción, ya mejorando todo lo que dejamos mal. Creo que lo primero, y siempre a mí me ha soltado las alarmas, y creo que lo dije al principio inclusive del Cover Stalk, es la parte cuando decimos como que este ambiente es un poco diferente al otro por esto. Ujú. La expresión un poco, aunque sea diferente, lo que sea, al final se traduce en problemas, porque parece que siempre va a fallar por lo que tú crees que nunca va a fallar y que es lo más tonto. Es como un clásico que pasa, pues. Eh, Aparte de eso, creo que el tema de las soluciones desesperadas. Tú mencionabas que todo se traduce como que en dinero y que depende de lo que la empresa se pueda permitir. O sea, no sé qué producto estaban ofreciendo en ese entonces, pero hay inclusive empresas que tienen servicios 24 horas que son de emergencia o no lo sé. Y siempre tienen que estar activas. Imagínate que el sistema se caiga por 2 horas. Eso se puede traducir en vidas, se puede traducir en problemas, en peligros, en dinero, Sí, como quieran llevarlo, pero se traduce en muchas cosas. Entonces sí, es verdad, había olvidado también eso, que a veces hay las medidas desesperadas. Yo las conozco como emergenciales, siempre las he llamado así, fue como que algo de mi primer trabajo y siempre quedó así. Los pasé a producción emergencial, o sea, con una solución que tal vez es malísima, pero funciona. Y es como para sacar un poquito del apuro. Sí. sí, y también hay que tomar en cuenta una cosa. O sea, hablamos de que son diferentes ambientes y al hablar de que son diferentes ambientes hay toda una cosa por detrás. O sea, la base de datos que tú utilizas aquí no es la misma que vas a trabajar aquí, no es la misma que vas a trabajar aquí y por supuesto nunca puede ser la misma que vas a trabajar aquí. Y por ejemplo, si estás trabajando en un esquema no relacional, como es en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, puede ser que aquí tengas un campo que se maneje de cierta manera, pero en los cambios que estás haciendo actualmente te das cuenta que a lo mejor no te conviene un JSON, sino que te conviene un texto plano. Entonces lo cambias en local y tienes que rodar un cambio bestial en staging porque tienes que cambiar absolutamente todo lo que ya tenías en esa base de datos. Y eso no lo vas a lograr, o por lo menos no lo he visto lograr con una pipeline diferente o algo así, sino que tú tienes que ir y anexar otro componente que sería una herramienta de migración. A veces hasta personalizadas, Sí, sí, propias de la sí. empresa, que ellos lo automatizan en función de lo que necesiten. Eso también Sí, lo hemos llegado a utilizar. el 90% del tiempo, por decir algo, va a ser totalmente personalizada porque, por ejemplo, con las bases de datos estilo Mongo o Firebase, la misma Firebase, no te proporcionan una herramienta de migración y si te la proporcionan, el costo suele ser importante y una empresa mediana o pequeña no puede permitirse pagar miles de dólares por una herramienta. O sea, no es factible, no es Sí. viable. Hablando de eso, me hiciste recordar cuando tienes que migrar código, digamos, anticuado, actualizar el software, las herramientas, porque no sé, el software libre que tal vez estabas utilizando ya no tiene como que soporte y tienes que actualizar obligatoriamente una versión. A mí me ha Sí. pasado varias veces que librerías dejan de ser compatibles con otras librerías, entonces las sustituyes por otras librerías que al final no son compatibles con otras librerías que sí funcionaban, pero ahora Pero no, ya porque no. las cambiaste. Entonces sí, es increíble y son los problemas de esta hermosa Eh, profesión que tenemos todo el tiempo. sí. Es, Sí, bueno, no entra, digamos, en el tema de pasos a producción, pero sí es una, depende de cómo lo veas, puede ser divertida anécdota o terrible anécdota, que no hay cosa que me dé más miedo, que me aterre más, que estar migrando una aplicación y tú dices, bueno, depende de estos
X módulos. Y de repente empiezas a ver y bueno, este módulo tiene desactualizado 4 años. Y tú, ok, va a estar feo porque 4 años es bastante. Pero no hay nada más feo que cuando ves y dices como que buscas el módulo, buscas el paquete, lo que sea, la librería, y de repente no, esta librería ha sido deprecada hace 2 años y tú vas y ahora. Sí, sí. O llegas al proyecto y ya tiene un montón de librerías montadas que tienen funcionalidades core de la aplicación y tú dices, a ver, pero déjame aumentar esta funcionalidad. Vas a la librería y dice, no solo dice deprecada, sino el autor dejó de dar soporte. Y tú y qué, Sí. Terrible. Ah, Porque hay y el veces que, clásico, no deberías utilizar esto. sí, 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 sí. o sea, hay El- veces que tú puedes encontrar la librería que te dice deprecada, pero por lo menos te dicen así en la misma información como que deberías usar esta librería, está como que hace más o menos lo mismo y tú, perfecto, me ahorraron como 2 días de trabajo. Sí. Pero cuando sale la de el autor ya no soporta esta librería, está deprecada y ahí murió y ya es como que bueno, porque no solo tienes que encontrar una librería que haga algo similar, sino que además tienes que ver qué tan interconectado está ese código, que otras cosas se van a romper y es sí. terrible. Y otra cuestión, por ejemplo, yo nunca lo he hecho, pero he visto cómo mi jefe lo hace y muero un poco por dentro cada vez que lo hace. Nosotros tuvimos que integrar Stripe para Ujú. pagos dentro de nuestra aplicación y el conector que proporcionaba Stripe no contemplaba nuestro caso de uso. Y yo le digo a mi jefe, bueno, tocará buscar uno de terceros. Y mi jefe básicamente me dijo, agárrame el café, voy a modificar el código fuente del conector que es oficial, ya que es código abierto, y lo Ajá. voy a hacer obligar a que contemple nuestro caso de uso. Entonces, ese cambio, sí, sí, correcto, pero ese cambio no está documentado en ningún lado, porque ese No, conector no es parte de Claro, nuestra exacto. aplicación. o sea, eso es el problema de eso, que no es nada bueno hacerlo en verdad. O sea, te soluciona un problema al principio, pero Ujú. no es nada bueno hacerlo porque vas a terminar con una deuda técnica, con un tech debt ahí Sí, gigantesco. sí, Porque el Sí, sí. día de mañana Stripe saca una actualización y y chao. toca llorar Ajá, sí. durísimo. No, y que ahí va mucho la comunicación en el equipo. Posiblemente en ese proyecto entren nuevos desarrolladores, algunos dejen de estar allí, y entonces como que queda atado el conocimiento a la persona que lo hizo o que sabe que eso existía. O sea, a mí me ha sucedido que a veces tengo que tocar código que tiene un comentario como que no deberías actualizar esto. Y tienes que actualizarlo porque lo que tienes que ajustar o la nueva integración que tienes que hacer tiene que tocar esa parte. Entonces resulta que la persona que hizo eso para preguntarles salió de la empresa hace 6 años. Y ya no se sabe el paradero inclusive de la persona porque desapareció del correo corporativo que tenía en ese entonces, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, ciertamente la deuda técnica ahí es bien interesante. Y lo que amerita también es respaldarlo, por si luego hay que actualizarlo, ajustar lo que tienes a lo otro. Sí, Claro. ciertamente es mucho más trabajoso, pero son soluciones desesperadas, porque también está la de hágalo usted mismo todo desde cero. Sí, pero al final hacerlo todo uno mismo desde cero, que es siempre es opción. O sea, en el mundo del desarrollo hay dos opciones que siempre están sobre la mesa. Hacerlo todo, no hacer nada. Y realmente es cuestión de cuál cuesta menos. Y muchas veces hacerlo todo te cuesta menos. Me hiciste recordar otra cosa que no va tan ligado a los pases a producción, pero sí surgió como en función de un pase a producción. Y es que me comentan, mira, de los 16 errores que había que corregir, corregimos 15, porque el más importante sigue sin ser solucionado. Y yo dije en ese momento, es que todo, como está hecho todo, la arquitectura, nunca contempló que esto iba a escalar hasta tal punto.
Entonces, actualmente sale más factible cambiar parte de esta arquitectura para hacer como que esta modificación, en lugar de seguir tratando de solventar los errores que la arquitectura que actualmente nos está trayendo como consecuencia. Claro. Porque, no sé, yo estimo que podríamos arreglar este error en 2 meses, pero si lo hago toda esta parte de la arquitectura nos tarda 1 mes. Entonces, yo no soy tan fanático de hacer las cosas desde cero, porque creo que es la solución de tal vez no entender mucho lo que estás haciendo y tratar de implementar algo 100% nuevo, pero finalmente a veces realmente sí es el mejor camino, porque corregir lo que ya existe y está mal, te tarda mucho más, pues. O vives con un error que vas a ir solucionando parcialmente toda la vida, entonces no es la idea, no es la idea. Claro, la idea no es sustituir un error con 700 parches. Y hablando un poco de la cuestión de hacerlo todo o hacerlo o no hacer nada, también se relaciona mucho con los pases a producción y con los diferentes environments que uno trabaja, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas personas hoy en día siguen trabajando con el hecho de que testing tiene que estar en un servidor, staging tiene que estar en otro servidor, producción tiene que estar en otro servidor. Y hoy en día no es tan así, porque hoy en día tenemos sistemas de control de versiones que nos permiten hacer eso por branches. Sí. Por ejemplo, nosotros en mi trabajo tenemos, obviamente el local es local y no tiene un branch como tal. Nosotros tenemos un branch aparte cada desarrollador para trabajar independiente y luego hacemos un merge a lo que es staging, pasando por todo lo que son las pipelines y demás. Y luego de testing vamos a staging y de staging vamos a production. Pero siempre utilizamos esa herramienta que en este caso es Git en su forma, bueno, en lo que es la herramienta de Gitbucket. Pero hay mucha gente que no tiene esa herramienta, no la incorpora dentro de su desarrollo diario. Bueno, sí, me tocó justo ahorita que pues me pidieron que diera unas asesorías, que ayudara con un backend. Y entonces, cuando entro como que a ver cómo está eso, pues resulta que todos los tienen en un servidor privado, a los cuales se conectan por FTP. Y es un desastre. Yo creo que o sea, por lo que tengo entendido en esa empresa siempre los pasos a producción son un desastre, pero pues si te pones a ver, digamos, son 4 o 5 desarrolladores trabajando en un producto, todos trabajando en un solo ambiente, y cuando mandas eso, cuando unes eso, chao, ahí todo Sí, re sí. Claro, es un Frankenstein al final. y termina siendo terrible. No sé cómo voy a hacer hablando de eso, va a estar difícil, pero ahí veremos. Interesante. Sí. No difícil, interesante. Yo creo que ahí volvemos como que al inicio del video. O sea, vas a pasar a producción y vas a esperar lo mejor. Y seguramente tendrás ansiedad y estrés hasta que se concrete finalmente el pase. Creo Sí, que a la larga se traduce en eso. O sea, eh, espera lo mejor, prepárate sí, para lo peor. exacto. Exacto. Sí. Es divertido inclusive. Bueno, a mí me gusta mucho como que la parte de los desafíos, los retos. Recuerdo que la última vez que tuve un problema en producción que tuvo que ver con una migración de base de datos, algo dentro de mí decía que iba a fallar y estaba como ansioso, estaba un poco ansioso y esperaba el correo como con la confirmación de que todo iba a estar bien, pero yo sabía que me iban a decir que había un problema. Y efectivamente, llegó y dijeron, mira, hay un problema, pero no sabemos qué es, solucionalo. Y bueno, tuvimos que... Excelente. Y de hecho, era un pase a producción que no era mío, era de un compañero y yo solamente fui el que hice como que la parte formal porque él estaba en una reunión y lo iba a apoyar. Y me dijeron a mí que lo solucionara y no era el pase a producción que yo había hecho. Entonces no sabía ni siquiera qué había hecho mi compañero y mi compañero ese día no iba a asistir al trabajo porque tenía unas citas médicas y tuve que ponerme a investigar qué fue lo que él hizo y ver cómo podíamos solucionar. Al final era que
que había como que una especie de tarea que ejecutaba, digamos, algo en la base de datos y se estaban solapando las cosas. Entonces, cuando utilizamos esa herramienta de migración personalizada que nosotros también tenemos, no podía porque, pues digamos que un proceso estaba en ejecución. Entonces, no podía pasar por encima del otro. Pero entonces, bueno, ya llevamos como más de media hora de reunión, ya se nos va a acabar la sesión. Pero me pareció bien provechoso, bien productivo. Todos teníamos como que algo que aportar respecto a los pases a producción. Yo creo que la enseñanza para los nuevos, no sé qué opinan ustedes, es que eventualmente, a medida que vayan creciendo, se van a topar con el problema en producción, de que el código que hicieron en local y que hayan probado en testing y pasó a staging y demás, va a traer consigo algún error. Eso es parte del flujo natural de cada programador. Y que no se desanimen, se alegren y sean felices porque es parte de su experiencia y su crecimiento personal y profesional. Sí, Eso es sí. correcto. Y pues en esa profesión uno no le tiene que tener miedo al fracaso, aunque quizás esa palabra puede ser muy fuerte, o al error, quizás queda mejor, pues porque vas a vivir con errores 24/7. Si no Y, te estás y equivocando, no estás No, avanzando. y no estás no aprendiendo, estás es verdad. aprendiendo. Tienes que abrazar el error y a partir de allí aprender, porque te va a pasar. En algunas ocasiones va a ser que el error es tuyo, no viste el panorama completo, que puede pasar, estabas apurado, lo que sea. Y en muchos otros casos, pues está que ya esto puede quedar para otro video. Sería también bueno hablar de esto, de cuando te toca ir a Legacy Apps, una app que le diseñó quién sabe quién, hace quién sabe cuántos años, y cuando vienes a eso es como que, bueno, hay que tomarte, no sé, un tecito o algo y entrar con la Arqueología. mejor cara posible. Bueno, Luis acaba de spoilear el contenido del siguiente Course Talk. Ya no será sorpresa. Ya sabemos qué es lo que viene. Pero sí, estoy de acuerdo con todo y creo que la conclusión finalmente es esa. Ya por mi parte creo que estoy listo y bueno, nos veremos, será la siguiente semana para hacer ese video del código Legacy. Hasta la siguiente semana, chicos. Hasta luego. Hasta la siguiente semana.